means to be born as one gender, male or female, and as a person you feel that is not your right gender, so by surgery you would change. Where you feel as though you don't fit into your own body and you want to be someone else. To go from one gender to another. It means that a person was born with a specific gender according to their genitalia, and they do not feel that gender properly fits them. Algunas personas se sienten incómodas con este tema. Transgénero es un término genérico para describir a personas que se identifican con el género opuesto al de sus características fisiológicas del nacimiento. Sin embargo, hay varias interpretaciones del término. Las personas transgénero creen que su género fisiológico innato no encaja con el género con el cual se identifican como seres humanos. Las personas transgénero sienten incomodidad persistente con su sexo. Por ejemplo, Bruce Jenner es una persona transgénero famosa en los Estados Unidos. El término no invoca ninguna orientación sexual. Las personas transgénero no necesariamente son personas transexuales. El término transexual significa una conversión de género, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Todos los transexuales son transgénero, pero no todos los transgéneros son transexuales. Ser transgénero es una lucha. Los estudios muestran que las personas transgénero son más probables a suicidarse, especialmente los niños. Alrededor del 90% de las personas transgénero ha sufrido alguna forma de hostigamiento en el trabajo. Estas son las ideas de los republicanos. Religión. En la zona rural de Florida, un veterinario y ganadero retirado llamado Harold Phillips se preocupó una noche de marzo cuando su hijo, de 17 años, le informó durante la cena que se había encontrado con un chico transexual en el baño de la escuela secundaria. Yo mismo me dirigí al director de la escuela, dijo Phillips, que considera que se nace con el sexo que Dios escogió que seas. Depredadores en los baños. Los depredadores sexuales se aprovecharán de las leyes y políticas sobre instalaciones públicas que protegen a las personas transgénero para atacar a mujeres y niños en los baños. Enfermedad mental. Los republicanos creen que ser transgénero no es una condición realidad. Las personas transgénero son enfermas mentales y no deben recibir las mismas protecciones legales o garantías de salud que los Estados Unidos gays y lesbianas. Los republicanos creen que los niños son demasiado jóvenes para saber si son transgénero y apoyar a un niño que se identifica como transgénero es abuso infantil. Estas son las ideas de los democráticos. Predadores. CNN se contactó con 20 agencias policiales en estados con políticas antidiscriminación que incluyen la identidad de género. Ninguna de las agencias que respondieron reportó alguna agresión en baños después de que las políticas entraran en vigor. Enfermedad mental. La Organización Mundial de Salud no clasifica el transgénero como una enfermedad mental. La comunidad médica define la identidad de género como la forma en que las personas se perciben a sí mismas
que podría ser diferente de su género al nacer. That most transgender troops would no longer be able to serve in the military. Now, this final decision comes months after the president himself announced this change on Twitter, but caught his own Defense Department by surprise. El mes pasado, la administración de Trump ha estado considerando definir el género como estrictamente biológico determinado por los genitales al nacer. Además, desde el mes de marzo, Trump ha querido prohibir las tropas militares transgénero. Sin embargo, el público estadounidense está enfadado y hablando en contra de Trump en varias protestas, declarando que los derechos LGBTQ son derechos humanos. 19 estados han creado leyes estatales que protegen a los estudiantes transgénero en escuelas públicas de acoso y discriminación. Muchas empresas y universidades han instalado baños de género neutral. También ciudades, por ejemplo Austin, Philadelphia, Washington, D.C. y Hollywood, lo han hecho obligatorio que los baños de un solo puesto sean unisex. También, varios estados han cambiado sus reglas de Medicaid para brindar terapia hormonal y cirugías de confirmación de género. Más empleadores están ofreciendo planes de seguro médico que cubren el tratamiento médico de transición para personas transgénero.